Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a estas benditas riquezas que nos mantienen con gozo, que nos mantienen con luz, que nos mantienen maravillados del amor, tanto a los ministros como a los discípulos, de las maravillas y de las riquezas que Dios nos trajo como pueblo suyo por medio de Cristo Jesús. Bienvenidos a estas riquezas, a todos los que venimos guardando este bendito pacto conforme a la bendita palabra que Dios nos ha dejado, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Dios, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia todos los días, a todos los que venimos con la esperanza divina, la credulidad y la fe del juicio y de la vida eterna. Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, porque para ellos son las riquezas, son las promesas y es la vida eterna. Y así venimos espiritualmente a Dios, sabiendo que Él es el único que tiene nuestro Señor Jesucristo, el alimento cotidiano, este bendito maná, este bendito consuelo, que el único que tiene todo lo que necesitamos para mantenernos firmes, sobre todo en estos tiempos de apostasía, de principios de edades de parto, es Dios. Y bienaventurados a todos los que nos humillamos y venimos con una pobreza a rogarle y a pedirle a Dios las riquezas para poder estar firmes en este día. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo, antes de abrir su bendita boca, antes de empezar esta bendita enseñanza, con todo temor reverente le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. De igual manera, he pedido por todos ustedes, hermano y hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que no están suscritos, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He pedido a Dios para que toque corazones, para que haya discernimiento, para que haya conversión. Así he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús y de usted, hermano bendito, para continuar con la enseñanza número 29 del Evangelio o del libro según San Lucas, capítulo 7, versículo 13. Vuelvo a repetir, el libro y el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 13. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos la obra y seguimos viendo la obra de Dios, como a un centurión hablamos de la fe, hablamos de una sanidad, hablamos también de enfermedad de muerte. ¿Cuál es la enfermedad de muerte el día de hoy? Y así recuerde, bendito pueblo de Dios, que estos evangelios es para conocer al Salvador, al autor y consumador de la fe. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que la vida eterna era conocerlo a Él y conocer al Padre. Que nadie podía conocer al Padre si no era por medio de Él. Y precisamente los 4 evangelios, a los que venimos espiritualmente, a los que venimos siendo hijos de Dios y pueblo de Dios, se nos da la revelación para poder entender el fruto de Dios por medio de Cristo Jesús, y ese bendito fruto que sigue estando a los humildes y que estuvo durante mucho tiempo a los que imitaron a Cristo Jesús, a los que tomaron su cruz, a los que fueron íntegros, como Pablo, como Pedro y como todos los ejemplos que nos pone la bendita palabra, que estos varones, después de que Cristo Jesús nos dejó tan grande salvación, lo imitaron, y que de igual manera el árbol se conoce por sus frutos. Que un verdadero representante, un verdadero ungido de Dios, un verdadero pastor, un verdadero camina y hace la obra
como Cristo Jesús la estuvo haciendo todos los días. Así, bendito hermano y bendita hermana, después de que hubo esta enseñanza del centurión, de su siervo que estaba enfermo de muerte, de la fe, y entonces Jesús dice que aconteció que iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. También ya le hablé de la gran multitud que lo seguía, de sus discípulos, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. También expliqué y profundicé lo que era la viuda, el por qué Dios tuvo misericordia, Cristo Jesús, y de igual manera, todo lo que hacía Cristo Jesús, lo hacía delante de sus discípulos, y lo hacía cuando había una muchedumbre, porque, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante, ¿por qué Cristo Jesús hace estos milagros delante del primer pueblo, delante de sus discípulos, delante de toda la muchedumbre? Y hoy nosotros no tenemos el privilegio de poder ver este tipo de poder, de sanación y de resucitar muertos en carne. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que primeramente Dios escogió un pueblo desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por ese hombre entró la muerte, y que Dios sacó de los lomos de Abraham todo un pueblo para utilizarlo como instrumento y preparar mediante una ley, mediante profecías, mediante eventos históricos vivos que nos dejan una enseñanza, y para que viniera el Salvador nacido en carne. Y como Dios escogió primeramente a este pueblo que padeció y sufrió y tuvo los eventos de Dios como una sombra de lo que iban a venir, terrenales y no espirituales, Dios es justo porque primeramente vino a este pueblo y se le permitió el privilegio a este pueblo de ver físicamente las señales. Ya le dije el por qué, bendito hermano, los de la circuncisión, de ver las grandes señales, de resucitar muertos, de sanar sordos, de levantar paralíticos, de expulsar demonios, porque era justo que ellos vieran todo esto por haber sido el primer pueblo, y a nosotros, los gentiles, los que estábamos predestinados para creer, se nos dio el pacto de la fe y se nos dio el pacto de creer sin ver. Y ahora podemos nosotros, sin ver, haber creído y poder ver a los que creímos, a los que primeramente hicimos. Hoy podemos dar testimonio de las grandezas y de las maravillas de Dios, porque hoy podemos ver espiritualmente cómo Cristo Jesús sigue sanando paralíticos, sigue sanando gente de muerte, sigue sanando a ciegos, sigue resucitando muertos, espiritualmente hablando, sigue sacando demonios. A los que tenemos el privilegio de tener vista y acomodar lo espiritual a lo espiritual y ver las cosas espirituales. Que esto, antes de que viniera el Espíritu Santo, mientras estuvo Cristo Jesús, así fue. Entonces, hacía estos milagros en las multitudes para que creyesen. Así como también cuando fue sacado el pueblo de Egipto, las señales que Dios hizo en Egipto fueron vistas por todo el pueblo. Las 10 plagas con las cuales sacó Dios por medio de Moisés a este pueblo libre. De igual manera este pueblo, todo el pueblo, pudo ver abierto el mar rojo, pudo ver el fuego, la nube, pudo ver el maná, pudo ver las maravillas de Dios. Entonces dice en el versículo 13, ¿verdad? Que llevaban a un difunto y que la mujer era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Dice en el 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo creo que uno de los dolores más grandes que puede haber en el ser humano
es cuando se muere algún ser querido. Pues yo creo que hay más dolor de una madre a un hijo que de un hijo a una madre. Creo que nunca se va a comparar ese sentir de una madre a un hijo. De igual manera, bueno, mi padre ya durmió. Hay tristeza, pero no tanto como cuando se ve morir a un hijo. Ahora, ese dolor, Dios no lo trajo. Porque Dios nos hizo en su creación, en Génesis, inmortales. Nosotros no teníamos que morir. Nos puso en un lugar paradisíaco llamado Edén. Y nosotros no teníamos que morir físicamente. Éramos seres espirituales. Así la muerte entró por un hombre, la separación de Dios y también la muerte física, por cuanto todos pecamos. Ahora, Dios nos hizo de barro, pero lo que hay adentro es inmortal. La bendita palabra nos dice también, bendito hermano y bendita hermana, que los que somos pueblo de Dios, que los que somos cristianos, que cuando alguien duerme o cuando alguien muere, que es una separación, porque la palabra muerte significa separación, y la muerte es cuando nos deja de latir el corazón, el espíritu que tenemos adentro, esté muerto o esté vivo, se separa y queda la funda para que se deshaga y regrese al pueblo. Pero nosotros como cristianos y este pueblo también, como dicen Tesalonicenses, en las epístolas de Tesalonicenses, nos dice la bendita palabra que cuando algún hermano en Cristo Jesús duerma o muera, que no nos entristezcamos como hacen los que no tienen esperanza o no conocen a Dios. Sabiendo nosotros, pero fíjese lo que dice, que no nos entristezcamos como ellos, mas no nos dice que nos gocemos, dice, entristezcanse, pero no como hacen los que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que cuando un hermano o una hermana en Cristo Jesús fue íntegro y durmió con la presencia de Dios, bueno, quizás lo vayamos a dejar de ver 20 años, 30 años, el tiempo que Dios nos concede y nos permita a cada uno estar en el cuerpo humano, y después vamos a estar en la vida eterna con ellos. Por eso, Dios y Cristo Jesús cuando se presentó, decía, Dios, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Ya estando dormidos ellos, no dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, no, siempre que Dios daba testimonio al pueblo, después de que Abraham había ya dormido, Isaac y Jacob, siempre Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, y igual, bendito hermano, los que han muerto en Cristo Jesús o han dormido en Cristo Jesús, vamos a resucitar. Mas sin embargo, Dios dice, no se entristezcan como hacen los gentiles, que van dando gritos, que se quieren aventar en los sepulcros. O sea, hay dolor de todas maneras. Ahora, el ver Cristo Jesús, el dolor de esta viuda, que se había guardado de no volverse a casar, y que seguramente estaba guardando la bendita ley del primer pacto, Cristo Jesús le conmovió el dolor. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, una de las cosas que nosotros podemos aprender es la misericordia, es el dolor, es cuando Cristo Jesús puede comprender, porque Él estuvo en carne, y puede comprender la tristeza porque Dios nos hizo y Cristo Jesús es el primogénito. Ahora, fíjese bien, se compadeció. La palabra compadecer también es tener misericordia, ver el dolor, porque desde que yo he tenido el privilegio, bendito hermano y bendita hermana, de tener el sentir de Dios, pues hay un padecimiento desde que tengo esta bendita presencia, de ver a la gente que está sin Dios, de ver a la gente que está sufriendo, y nosotros nos compadecemos llevando el Evangelio. Muchos no lo quieren, pero nos compadecemos, pero ese fruto es de Dios. Ahora, se compadeció y le dijo, no llores. Vamos a ver. Y acercándose, tocó
el féretro o la caja donde iba, así se le llamaba en el Antiguo Testamento, féretro, hoy se llaman ataúdes, y los que lo llevaban se detuvieron cuando Cristo Jesús llegó y tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y mira, hermano, voy a profundizar esta enseñanza que Dios nos deja, porque hay mucha enseñanza en estas palabras. De igual manera, concuerda cuando Cristo Jesús levantó a Lázaro. Le dijo: a ti te digo, Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Levántate, levántate. Y la voz de Dios. Mire, Dios nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que todos los hermanos y hermanas que están dormidos, como Pablo, como Pedro, como Juan, y todos los que en todas estas generaciones que van 2000 años para acá, que nos vino a traer Dios su amor por medio de Jesucristo, todos los que han sido íntegros, todos los que han dormido, Cristo Jesús, bíblicamente, va a regresar con voz de trompeta cuando Él venga y va a levantar de los sepulcros a los que están dormidos y durmieron con Cristo Jesús. Y van a escuchar su voz, levántense. Porque los únicos que vamos a poder escuchar su voz somos los que vayamos a dormir con su bendita presencia. Los que no hayamos contactado al Espíritu Santo de Dios, estando ya en los sepulcros. Porque viene con voz de trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y que los que quedemos sin haber experimentado la muerte física, seremos arrebatados juntamente en el aire con ellos y con Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, los que tengan la bendita presencia, porque esta era una viuda que guardaba los mandamientos, los que hayan sido íntegros, vamos a escuchar la voz de Dios, de Cristo Jesús, y con su voz. Yo ayer hablaba también, bendito hermano y bendita hermana, y Dios me permitió hablar del poder de su palabra, de cómo Dios en Génesis, con su palabra, creó cielos y tierra y creó todo. Y dijo Dios: haya luz. Y dijo Dios: multiplíquense. Entonces, la bendita palabra también, hay una enseñanza de esta bendita palabra que tiene poder. Y tiene poder también para resucitar. Ahora bien, Dios a Cristo Jesús le delegó este poder de resucitar muertos. El único que puede resucitar muertos es Dios y Cristo Jesús. Nada más. Párele de contar. No hay nadie más. Y Dios le delegó ese poder a nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección. Él es el que levanta a los muertos. Ya sea los muertos espirituales y como una sombra de lo que iba a venir, muertos físicamente. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, aquí vamos a hablar de una resurrección física. También la bendita palabra nos enseña que el primogénito, que bíblicamente solamente hay uno que ha resucitado, uno nada más, y está con Dios, uno nada más. Pero, ¿de qué resurrección habla? Porque hay dos resurrecciones. Una resurrección es la que estamos viendo para volver nuevamente a la funda humana, para volver nuevamente al cuerpo. Y la resurrección que estamos esperando nosotros es la de la vida eterna. Es ya no en el cuerpo, es espiritualmente. De igual manera se habla de la resurrección del bautizo. Cuando yo era de carne y mi espíritu estaba muerto, y por medio del Evangelio y por medio de haber creído bíblicamente, fui resucitado de los muertos espiritualmente y me dio vida. Así, bendito hermano y bendita hermana,
nos enseña la bendita palabra que el primogénito, el único que ha resucitado, el único que ha subido arriba es Cristo Jesús. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes ahorita no pueden venir, pero más adelante vendrán. Ejemplo les ha dado para que si como yo hice ustedes hagan. Y el día del juicio, que está establecido bíblicamente, va a haber un día donde va a haber un juicio. Vamos a ser levantados todos los seres humanos, para un juicio. Unos a la vida eterna, pero mientras Jesús ha sido el único. Entonces, esas tres resurrecciones son las que hay, bendito hermano y bendita hermana. Y cuando Dios permitió esto de resucitar, está hablando de la resurrección espiritual, que Jesús es el que resucita. Yo no me pongo a enseñar que si Jesús el día de hoy a una viuda o a un niño o a alguien que muera por medio de la oración y por medio de la iglesia, Cristo Jesús también pueda, no, claro que puede, quiera más bien resucitar en ese momento por imposición de manos a alguien que se le pida, si es su voluntad. Bueno, entonces dice, bien, se compadeció. Y acercándose tocó, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y también esta enseñanza, que le dije que eran dos enseñanzas. A ti te digo, levántate. Mire, la palabra levántate es una enseñanza bíblica. De hecho, hay una enseñanza donde dice, levántate y sé valiente. Levántate de los muertos. ¿A qué me levanto? ¿Se acuerda que vimos también, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de la suegra de Pedro, cuando estaba enferma de fiebre? ¿Se acuerda que vimos a los que van dando un seguimiento que Cristo Jesús fue a la casa de Pedro y la atacó, y dice la bendita palabra que la suegra de Pedro se levantó para servir a Cristo Jesús, para servir? Ahora, de igual manera, yo estaba dormido, estaba en los muertos, estaba en un sueño, y cuando Cristo Jesús vino por primera vez a mi vida, me levantó de los muertos, me dijo, levántate. Y alguien que está en la cama dormido, ¿a qué se levanta? A trabajar, a una obra. Bendito hermano y bendita hermana. A mí cuando de joven o de chico, mi mamá o mi papá me levantaban y me movían, mis hijos, ya es hora, levántate, me levantaba para una obra, me levantaba para hacer algo. Entonces, levántate, la palabra levántate tiene dos enseñanzas. El día que venga Cristo Jesús, que nos va a levantar, y de igual manera, el día que Cristo Jesús vino a nuestras vidas y nos resucitó de los muertos, nos sacó del sueño que estábamos y nos levantó. Entonces, dice en el 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ya hablé de la resurrección tanto física como espiritual. Bendito hermano. Y mire, se levantó y comenzó a hablar, porque tiene simbolismo esto, ¿verdad? ¿Qué es que comenzó a hablar? Yo antes era mudo, hermano. Cuando estaba en un sueño, cuando estaba muerto, pues yo tenía un lenguaje que no era el celestial. Pero en cuanto Cristo Jesús me levantó para dar testimonio, me levantó para hablar, me levantó para enseñar, me levantó de los muertos para dar por gracia lo que recibí por gracia, y de igual manera también me entregó a una iglesia que es la madre espiritual, porque bíblicamente una iglesia, bíblicamente, no lo digo yo, bíblicamente Dios la compara como una nodriza, como una esposa de Cristo Jesús. Bueno, dice, y todos tuvieron miedo. Siempre que Cristo Jesús hacía un milagro, les entraba temor y les decía, no les entre temor. Pero de igual manera, pues con Dios y con el poderoso Cristo Jesús, uno de los mandamientos que Dios nos da, o de los consejos, es que bienaventurado el que tiene temor. Temor al Hijo de Dios, temor a Dios de no pecar. Entonces tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Porque estos eventos de la resurrección, en el Antiguo Testamento hubo 2 o 3 resurrecciones bíblicamente, hasta ahí nada más,
pero en el Nuevo Testamento hubo liberación de demonios, hubo levantamiento en una resurrección, varias resurrecciones, muchísimas resurrecciones en el cuerpo humano, sanaciones, como lo hemos visto, y todo esto que Dios permitió, bendito hermano y bendita hermana, es para mostrarle al pueblo de Dios la gloria y el poder con que venía este Salvador, y venía Dios a rescatarlos de la muerte y a sanarlos. Glorificaban a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios o darle gloria a Dios el día de hoy? El día de hoy. Mire, hermano. Glorificar a Dios es reconocer su bendito poder y humillarnos y darle gracias. Porque la bendita palabra gloria significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, yo no puedo glorificar a Dios si no he sido testigo de algún evento que me deje maravillado y me deje con la boca abierta. Porque vuelvo a repetir, hoy estos eventos, hay iglesias que engañan, que llevan a un muerto que no está muerto, o que llega una persona que le pagan dinero en una silla de ruedas, o llega toda así a actuar, y supuestamente el pastor falso la toca y se levanta. Eso es circo, hermano. Porque hoy estamos en un pacto de fe. Y Dios permite ver estos milagros, porque también puede, como le dije, puede Dios sanar a un enfermo físico, sí, pero no lo va a permitir ver a cualquier persona, sino a los santos de Dios. Ahora bien, para poder glorificar a Dios, para poderle dar gloria, necesito haber sido testigo de presenciar su bendito poder, ya sea que haya resucitado, ya sea que haya levantado a alguien de los muertos, ya sea que ahora haya abierto el mar para poder pasar, etc. Ahora bien, nosotros, voy a poner de ejemplo a este siervo suyo. Cuando Dios me llamó, empecé sin ver, pero creí en el mensaje. Y cuando creí, no fue de labios, sino tomé mi cruz y dejé todo sin ver el poder de Dios. Una vez que hice la acción de creer, después de un tiempo, entonces pude empezar a ver y pude ver en mi vida el poder de Dios. Y cuando empecé a ver el poder de Dios, como yo le daba testimonio ayer, ¿cuántas veces quise yo cambiar? ¿Cuántas veces quise yo mover montes sin Dios? Muchas veces, y no pude. Cuando yo vine y creí e hice primero y pude ver el poder de Dios, ahora exalto y glorifico su poder en oración y con la obra. Eso es glorificar. Bendito hermano, agradecerle y dar testimonio de su bendito poder. Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Porque ir a dar testimonio de Cristo es glorificar a Dios. Ir a dar testimonio de lo que hemos visto es glorificar a Dios. Claro que hay muchos que dan testimonio del Salvador, pero no han visto nada. No han visto el poder de Dios. Y siguen siendo cristianos de carne, cristianos mundanos, cristianos que son presos. Pero los que podemos ver, podemos ir a dar testimonio. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora, bien, Dios ha visitado a su pueblo. Puede explicar un gran profeta. Bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, la palabra profecía significa decir algún acontecimiento que todavía no se haya dado y que en el futuro se cumpla y se dé. Bíblicamente hay falsos profetas y hay verdaderos profetas. Le pongo un ejemplo. Los testigos de Jehová, que yo no juzgo, pero le estoy poniendo un ejemplo, ellos, esa
secta que se conoce como la Watchtower, tiene una historia y un trasfondo oscuro de una persona que era cristiana y que pecó y engañó a la gente. Ellos, hace muchos años, antes de los años de 1030, antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, profetizaban que Jesús llegaba, por esos años, los años de 1040, por ahí si no me equivoco, que Jesús llegaba, hicieron atalayas y dijeron que un remanente que creyera en aquel entonces, en esos últimos tiempos, iba a ser salvo y mucha gente empezó a creer. Cuando se dio lugar a la fecha que habían puesto y no se cumplió, eso se le llama falso profeta. Claro que escondieron las atalayas, pero existen atalayas que se guardaron, que lo que les estoy diciendo lo comprueban. Luego volvieron a dar una segunda fecha y no sé qué mentiras pusieron ahí, ya no me acuerdo, alguna vez lo estudié, no sé qué mentiras, y otra vez volvió a cumplirse la fecha y de igual manera no llegó Cristo. Así, bendito hermano y bendita hermana, muchos han profetizado, y Dios te va a hacer esto, y no les llega la profecía. Ahora, la profecía viene en la Biblia, y la profecía la puede Dios escoger un instrumento para que, santo, claro está, ¿verdad?, escogido por Dios, para que este varón profetice, porque nosotros cuando enseñamos la bendita palabra estamos profetizando en todo momento. Le explico y le voy a poner uno de muchos ejemplos. Algunas ocasiones en estas enseñanzas Dios me ha permitido decir que el que sea íntegro, que el que crea en la cruz, que el que deje el mundo va a tener vida, va a tener comprensión de la palabra, va a tener crecimiento, va a tener poder. Dios lo va a hacer un ministro el día de mañana. Bien, hay gente que lo ha comprobado por haber creído y ya ha sido acreedora a todas las bendiciones que se le profetizaron sin haberlas obtenido. De igual manera, profetizamos la muerte, la destrucción a una persona, a un hermano que todavía no peca, que se está discipulando, pero la bendita palabra nos habla de la maldición y de la bendición. Nos habla de un futuro. A las ovejitas que se congregan todos los días por medio de este servidor, todos los días Dios les está diciendo que cuidado, que tengan temor, que el pecado paga un salario y es la muerte, que Dios los puede dejar en cenizas, que los puede dejar trastornados, que los puede dejar en el mundo. Y estamos en todo momento hablando de tanto de riquezas espirituales para poderlas obtener y qué debemos hacer para poderlas obtener, como las maldiciones. También en todo momento la bendita palabra nos habla del arrebatamiento, de la llegada de Cristo Jesús y de un juicio. Entonces, ¿qué vino a enseñar Cristo Jesús? Cuando le dicen un gran profeta. Recuerde que ayer veíamos o antier la enseñanza de los cimientos. Creo que ayer. La enseñanza que dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Y el que viene a mí y escucha estas palabras y las hace, y ahí empieza a profetizar Cristo Jesús. Y empieza a decir las bendiciones. Pero también pone el ejemplo del que hizo su casa en la arena y también profetizó destrucción, cuando la gente que estaba ahí todavía no, ni tenía la bendición, ni tenía la maldición. Entonces, ahí está. Ahora, un verdadero profeta, porque también, hermano, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted trae su carro, si usted dona, si usted viene y da comida para que la vendamos y podamos tener, y usted vaya a tener bendición, Dios le va a añadir otra empresa, Dios le va a añadir riqueza. Esos son profetas falsos, profetas mentirosos, herejes. Le pongo uno de muchos ejemplos. Podemos hacer una enseñanza muy profunda
de los falsos profetas, cómo profetizaban, ya eres salvo, la salvación no se pierde, y de los verdaderos profetas. Ahora, aquí la gente decía, este es un verdadero profeta, porque ya este pueblo había conocido cuántos falsos profetas habían habido durante todo el tiempo. Por eso decía. Un gran profeta, en el versículo 16, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se ha cumplido. Este pueblo sabía, hermano, sabía que venía un Salvador. Sabían porque la bendita palabra en el Antiguo Testamento está llena de profecías para este pueblo del Salvador. Ha visitado. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que le canto a Dios, que dice: la gloria de Israel regresó, la presencia del Señor ya llegó a visitar a su pueblo. Vino a visitarnos ya. Vino la gloria de Israel nuevamente. Dice, fíjese bien, y una vez que estos pudieron ver y presenciar el milagro, la resurrección, y escuchar las enseñanzas de Cristo Jesús, entonces aquí está el fruto que debe de haber. Y se extendió la fama de él por toda Judea. ¿Por medio de quién, hermano? ¿Por medio de quién se extendió la fama? Pues por medio de los que pudieron ver, por medio de los que pudieron dar un testimonio, porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, las iglesias que se autodicen cristianas están llenas de testimonios. Y a mí me ha tocado decir, hermano, mañana le toca dar testimonio a usted, la próxima semana le toca dar testimonio. ¿Quién quiere pasar a dar testimonio? Y muchos levantan la mano. Y cuando pasan a dar testimonio, ¿qué cree que dicen? Hermanos y hermanas, yo cuando llegué aquí, llegué sin trabajo, no tenía carro, mi hijo estaba enfermo, estábamos mal, y yo hoy, hermano, tengo casa, tengo coche, tengo empresa, tengo negocio. Esos son los testimonios que no son de Dios. Un verdadero testimonio, bendito hermano y bendita hermana, un verdadero testimonio es el que puede pasar no de palabras sino con obra, de decir que antes era un animal y que hoy es una nueva criatura, y que pueda dar discernimiento o más dar testimonio de lo que ha visto en su vida espiritualmente, porque la palabra testimonio viene de testigo, y un testigo debe de haber presenciado, como dice en primera de Juan capítulo 1, como dice Juan, y empieza así en San Juan 1:1. Lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos tocaron, palpante al verbo de vida, hablando, nosotros vimos al Salvador, nosotros lo palpamos, nosotros lo pudimos ver. Así, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos que quieren dar testimonio y nada han visto. Entonces, los que pueden ver la verdad, los que hoy pueden ver a Cristo Jesús, tenemos el fruto y la necesidad de ir a dar testimonio de su grandeza. Se extendió la fama de él. Vino el Salvador, vino a visitarnos Dios, resucita muertos, saca demonios, sana enfermos, vengan. Y se extendió la fama por toda Judea y por toda la región de alrededor, porque este es el fruto que tenemos que tener el día de hoy, que los que hemos podido comprobar y los que hemos podido ver, debemos de llevar el evangelio, debemos de correr, debemos de dar testimonio. ¿Y sabe por qué no pasa eso hoy? Porque nada han visto, pero van a dar testimonio de su Padre terrenal, de lo que les ha dado Satanás estando engañados. De eso van a dar testimonio, pero no de la cruz, no de las maravillas, no de que Dios resucita muertos, de que sana enfermos. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, yo le vuelvo a repetir, ¿verdad? Se extendió la fama, mucha gente de Israel, de Jerusalén, de los hebreos, salió, fue sanado,
Pero a final de cuentas, cuando Jesús les hablaba y les decía el pacto, todos estos se iban. Y total, como vemos al final de los evangelios, solamente un remanente muy pequeño quedó fiel a seguir a Cristo Jesús. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan el Bautista. Vinieron y le dijeron, Señor, el Cristo Jesús, el que resucita muertos. Claro que Juan el Bautista no hacía esos milagros. Ahora, Juan el Bautista ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que tuvo el privilegio de ser escogido por Dios y no puesto por el hombre para preparar el camino del Señor, nada más para prepararlo, nada más para decir, este es el Salvador, este es el que quita el pecado del mundo, y luego, al poco tiempo fue decapitado porque terminó su obra, para lo que Dios le levantó. Pero es muy importante que mientras él estuvo, fue un maestro, tuvo la sabiduría de Dios, porque la palabra discípulo significa alumno. Esto quiere decir que Juan enseñaba el camino, que Juan enseñaba la Biblia, Juan enseñaba la ley de Dios. Entonces, cuando los discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos, lo permitía Cristo, también Cristo Jesús tenía discípulos, y a final de cuentas los dos enseñaban el camino. Pero Juan el Bautista no hacía milagros. Entonces fueron corriendo a platicarle lo que veían de Jesús. Dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo, pues me costaba trabajo entenderlo porque yo decía, bueno, si Juan dio testimonio de que este es el Salvador, si Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces, ¿por qué cuando sus discípulos llegaron a decirle que hacía milagros, por qué aparentemente dudó? No es que haya dudado, es que la sabiduría de Dios era para el pueblo, para los que no creían, porque muchos pensaban que Cristo Jesús era un profeta. De hecho, los judíos o los hebreos, muchos de los que están en la circuncisión, de que no son cristianos, ellos saben que Cristo Jesús era un hebreo nacido de hebreos. Sí lo saben. ¿Saben que Cristo Jesús se circuncidó? Sí, pero ellos dicen que fue un profeta. No lo reconocieron como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el ungido, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ahora bien, Juan aprovechó por Dios esta sabiduría para que diese testimonio que él era el Salvador, que no era un profeta, que no iba a venir otro. Porque los que no creyeron siguen esperando y ya no va a venir, hermano. El que están esperando y el que va a venir por no haber creído en Dios, el primer pueblo, va a ser el anticristo. Y van a decir, este es el Cordero, este es el Hijo de Dios, y lo van a presentar como el Salvador, y lo van a sentar en el templo que se va a construir en el lugar que se llamaba Santo, a proclamarlo el Salvador. Entonces, por eso, Juan el Bautista decía así, bendito hermano, ¿verdad? Mándale decir, para que dé testimonio, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No porque Juan dudara, sino para que diera testimonio y creyera en todos. Bueno, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que
ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora contestó con obras, primeramente. En esa misma hora, cuando le preguntaron y había una multitud, sanó de enfermedades y plagas a muchos, y de espíritus malos a muchos ciegos, y les dio vista. Fíjese bien, alguna ocasión también Cristo Jesús, cuando le dijo a un tullido, ¿tus pecados son perdonados?, murmuraban los fariseos y decían, ¿quién es este que quiere perdonar pecados? Solamente hay uno. Y Jesús hizo una obra para que creyesen y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien que tus pecados son perdonados o levantar a un paralítico? Pues claro que es mucho, cualquiera puede decir tus pecados son perdonados, pero no cualquiera puede levantar a un tullido. Y dijo, pues para que vean que el hombre, el Hijo del Hombre, tiene potestad, para que vean y crean. Le dijo al paralítico, levántate y camina. Pero no lo dijo para humillarlos, hermano, porque lo que Cristo Jesús quería era que reconocieran que Él era el Salvador, que las profecías se cumplían. Como cuando Cristo Jesús también entró al templo, a la sinagoga de Jerusalén, y abrió un rollo en Isaías y empezó a leer el rollo a una multitud que estaba ahí, de una profecía que viene en Isaías, del Cordero. Y cuando cerró el rollo se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, diciendo, hoy yo soy el Salvador. Entonces, cuando mandó Juan a estos mensajeros a preguntar, primero antes de hablar, dijo, para que crean que yo soy el Salvador y que no hay otro, empezó a sanar a mucha gente, endemoniados, enfermos, ciegos, a mucha gente. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, le profundizo esto. Alguna ocasión, un sumo sacerdote llamado Nicodemo fue de noche a verlo y le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en el mundo, los doctores y mucha gente pueden sanar un enfermo, pueden sanar ciegos, porque ya hay una tecnología, según la enfermedad, que han regresado vista. Pueden hacer cirugía y regresar el oído a los sordos. Pero ningún médico y no hay ningún poder humano que pueda darnos sanación espiritual. No hay ningún poder humano que pueda sacar un demonio de un ser humano. No hay ningún poder humano que pueda dar vista espiritual a un ciego. No hay ningún poder humano que pueda darle oído a un sordo espiritual. No hay ningún poder humano que pueda darme vida espiritualmente y resucitarme hoy de los muertos. No hay ningún poder humano que pueda quitar todos los montes de enfermedad que yo tenía más que Cristo Jesús. Entonces sanó, como diciendo, reconozcan que yo soy el Hijo de Dios, reconozcan que yo no soy de aquí abajo, reconozcan que yo soy el Salvador. Y luego, una vez que hizo todo esto, todavía amó y todavía enseñó a su pueblo. Y respondiendo Jesús les dijo, ir, hacer saber a Juan lo que han visto ahorita y han oído de mí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, ¿qué le dijo? Vayan a darle las buenas noticias a Juan.
de que yo les mostré poder para que creyeran en mí y Juan se quede tranquilo, porque Juan, o el fruto de Dios, por medio de un verdadero representante, es que se salven, es que crean en Cristo Jesús, es que lo reconozcan. Y Juan discipulaba, Juan daba testimonio de Cristo. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que la presencia de Dios en mi vida me ha dado la desesperación a veces para que crean en Cristo Jesús. Y creer no es decir, sí hermano, soy cristiano, sí creo en Cristo. No, creer es tomar la cruz. Porque creer en Cristo Jesús es la acción de la obra, de seguirlo. Y nos desesperamos a veces. Porque de igual manera, los que hemos creído en la locura de la cruz, los que nos hemos apartado de todo por amar a Cristo, hoy podemos ver el poder. Yo primeramente hoy doy testimonio porque yo era ciego, era sordo, era mudo, estaba paralítico, estaba muerto, tenía demonios. Y yo doy testimonio porque Cristo Jesús vino a mi vida y fue el único que me dio una conversión, que me hizo criatura nueva. Y de aquí en adelante he podido ver el poder de Dios y me desespero a veces de decir, los ciegos ven aquí. Y la gente, aunque yo le diga, no cree. Hablando de cristianos, entre paréntesis, ¿verdad? Que me han atacado y me han dicho, y yo les digo, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Por qué no tomas tu cruz? Mira, aquí los ciegos ven, aquí los muertos han sido resucitados, aquí ya no tenemos demonios, aquí hay obra. Entonces, bendito hermano, cuando alguien llega a mi vida y me dice, hermano, fulano creyó, o fulana creyó, por eso le dijo, ve con Juan y díganle a Juan que ustedes vieron y presenciaron lo que habéis visto y oído de mí. Los ciegos ven. Y ya le dije, no hay poder humano, no hay psicólogo, no hay psiquiatría, no hay sabiduría humana el cual pueda hacernos de un animal a un ángel, a un ser espiritual más que Cristo Jesús. Los cojos andan. Ahora, visto, otra vez. Lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Ahora, ya no es físicamente. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es la vista espiritual? ¿Usted sabe cuál es la vista espiritual? Yo le voy a decir algunos versículos. Primeramente, Jesús les decía a los fariseos, ciegos, cortos de vista, ustedes dicen, hay buen tiempo, hay mal tiempo, hay arreboles, hay nubes en los cielos, hoy va a llover, hoy va a ser un buen día. Hipócritas les decía, ciegos, porque no pueden ver las señales del cielo. Y claro que las señales son estos milagros de Cristo Jesús. De igual manera, en Efesios dice la bendita palabra que el ojo espiritual es el entendimiento de poder ver lo que es del diablo y lo que es de Dios. De poder ver las cosas espirituales y no las terrenales y las carnales. Esa es la vista espiritual. La vista espiritual, por eso dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra así. Si verdaderamente resucitaron, pongan la vista, pongan la mirada en las cosas de arriba. Pero para poder ver las cosas de arriba, no necesito ser corto de vista. Necesito ver, pongan la mirada en las cosas de arriba, en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Pero para poder tener esta vista, necesité haber sido sanado. Ahora, aquí bendito hermano, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan. Ahora, ¿qué es esto? Mira hermano, el cojo se sale del camino, o los cojos se sale del camino, o los paralíticos. Ahora, un cojo, como dice la venta para en Romanos, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Un paralítico, un cojo, no puede espiritualmente anunciar. Yo antes estaba paralítico, estaba cojo, pero hoy,
Mis pies espirituales llevan el Evangelio. Los pies espirituales llevan el Evangelio y ya no soy ningún paralítico espiritualmente. En el cuerpo no me importa estar en una silla de ruedas, no me importa. A mí me importa la salud espiritual. A mí me importa estar sano de mi corazón y poder seguir llevando el Evangelio porque yo no estoy cojo ni tullido porque sigo trabajando en la obra de Dios. Los cojos andan, ya pueden caminar en este camino. Los leprosos son limpiados. La lepra yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento Dios la permitió como una sombra para representar una enfermedad de muerte, una enfermedad incurable en la carne. Y de igual manera el pecado paga un salario y es la muerte. El pecado es una enfermedad de la carne. Ahora, cuando Cristo Jesús llegó, yo estaba con pecado, estaba con lepra. Y la lepra es una enfermedad incurable. Pero el único que tuvo poder para quitar el pecado del mundo, para limpiarme, fue Cristo Jesús. Porque la bendita palabra dice en Jeremías 2:22, por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que el único que me pudo sanar, el único que me pudo limpiar, fue el sacrificio de Cristo Jesús para ser santo, para poder trabajar en la obra de Dios. Dice, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, yo escuchaba esto sin el Espíritu Santo y se me hacía locura. Decía, cállate, ¿cómo que dejarlo todo? ¿Cómo que no? ¡Qué aburrido! ¿Cómo que no ir a fiestas? ¿Cómo que no escuchar música? ¿Cómo que vestir vestidos? ¿Cómo que sin nada de no sáquese? Sí, obviamente. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, para poder deleitarnos nosotros y decir amén, es porque Dios nos da un espíritu espiritual, un oído espiritual. Y mediante el Espíritu podemos hoy nosotros amar las cosas espirituales y anhelarlas. Una de ellas es el oído espiritual. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dice? El mensaje a las 7 iglesias, ¿qué dice? El que tenga oídos, como diciendo, el que no peque, el que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Así que hoy, bendito hermano y bendita hermana, el que viene a la palabra y puede comprender la palabra de cruz, el que puede comprender este camino de locura, tiene un oído, porque Cristo Jesús vino a ponernos oído. Y los muertos son resucitados. Ya también hablamos del bautizo. Bendito hermano, acomodando hoy lo espiritual, Primeramente Cristo Jesús lo permitió físicamente para que viniera lo espiritual. Y a los pobres es el anunciado el Evangelio. Nada más. Pero muchos dicen o confunden la palabra de gente de dinero, de gente rica. No, hermano, no. Todo tiene simbolismo. Porque el pobre, ahí está la enseñanza en San Mateo, capítulo 5, en las bienaventuranzas. También aquí en San Lucas vimos las bienaventuranzas. Bienaventurado los pobres, fíjense lo que dice, los pobres de espíritu, no de dinero. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu, o este fruto, será, porque yo antes era altivo, era soberbio, claro, me había mordido Satanás. Yo cuando andaba en el mundo me sentía Superman, me sentía que todo lo podía. Bien, pero cuando vino el Evangelio a mi vida, y escuché con atención, y este bendito Evangelio llegó como una espada de doble filo a mi vida, y pude, por la misericordia de Dios, discernir el primer mensaje. Entonces comprendí que mi Salvador y todo lo que yo necesitaba lo tenía Dios, y que yo soy una estopa con gasolina prendida al fuego sin Dios, o soy una paja
en un tornado sin Dios. Entonces, la bendita palabra me enseñó que lo que yo necesitaba para mi vida espiritual, nadie en el planeta Tierra lo tenía más que Cristo Jesús y Dios. Y entonces cuando Cristo Jesús me dijo, yo soy el rico, yo tengo todo, sígueme. Entonces reconocí mi pobreza y dije, yo sí te sigo, Señor, porque ¿a quién iré? Como Cristo Jesús le dijo alguna vez a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dijeron, no, Señor, no. Ahí está la pobreza. Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Y para poder ser pobre, se necesita seguir a Cristo. Se necesita todos los días, levantarme a pedirle y a rogarle que me abra el tercer cielo para estar firme, para estar en este camino con las riquezas. Por eso, el Evangelio no nada más son las buenas nuevas de salvación. No. De hecho, San Lucas, San Mateo se les conoce como el Evangelio. O sea, aquí al hermano o la hermana que creyó en la locura de la cruz y se bautizó y lo dejó todo, se les puede anunciar, se les puede dar el conocimiento de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, de San Juan, de Romanos, de Hechos, de Romanos, de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Timoteo, Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, Hebreos y de todas estas benditas palabras, de todos los 27 libros del Nuevo Testamento, conocido como el Evangelio y la palabra de Cristo Jesús. Porque bendito hermano y bendita hermana, yo no puedo anunciar el Evangelio a cualquiera. Aquí, los que permanecen han sido pobres. Han reconocido que el único que tiene las riquezas para podernos sostener es Dios, y todos los días vienen a buscar su misericordia, incluyendo este cielo. Entonces dice, ¿verdad? Es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo ya no me va a dar tiempo de profundizarlo, ya no me va a dar tiempo de expresarlo, ya se nos fue la hora. Pero si Dios lo permite y me da riquezas y bendición, mañana continuaremos con la enseñanza número 30. Así que por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, y gracias.